Le he dicho un problema, a ver qué me puede hacer él, y ha dicho que ya verá a ver qué puede hacer. Vale. Preferiría que fuera el alcalde. Dice, bueno, yo tengo un amigo que es el alcalde, y el alcalde dice, bueno, ya veré lo que puedo hacer porque tengo que hablar a mi presidente de la comunidad, ¿no? El presidente de la comunidad es un amigo, pero ya verá qué puede hacer, porque tiene que hablar con el presidente de la nación, ¿no? Y bueno, ahora ya incluso tenemos que hablar con la comunidad europea. Pero, qué bueno, ¿no? Cuando dices, yo tengo un amigo que es todopoderoso. ¡Aleluya! Y cuando él abre, nadie puede cerrar. Y cuando él cierra, nadie puede abrir. No me digas. Menudo amigo, ¿no? Menudo amigo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque Dios quiere que sepamos quién es Él para que nuestra fe esté fundada. Y que Él es un Dios que no miente, es un Dios que es verdadero, que su palabra es verdadera. Y que pueden pasar los años, pero Él sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Para Él están vivos, para Él existen realmente, ¿verdad? Por eso que te damos muchas gracias al Señor. Y venimos a hablar de eso. Muchos confunden a Jesús, igual como difícilmente algunos no llegaron a reconocerlo y a conocerlo como Dios al final de su ministerio, cuando Él ya ha resucitado. Entonces dice que entonces se dieron cuenta que los mismos discípulos que estuvieron allí, algunos se postraron y adoraron, ¿verdad? Y entonces otros lo tenían así porque, claro, adorar solo es a Dios, solo es a Dios. Y ahí se fueron dando cuenta. Pero hay uno que es el apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan quiere hablarte de que ese Jesús que anduvo en carne es el Dios Jehová, yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de otra de las yo soy, de los yo soy Jesús, cuando él dice cosas prodigiosas que para el mundo, aunque tengan delante de sus narices, no ven, pero a nosotros Dios nos ha abierto, porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nos ha quitado el velo que teníamos en nuestros ojos y nos ha dado a conocer a este yo soy. Pero nos pensamos que conocemos, pero muchas veces no conocemos, ¿verdad? Y entonces Él quiere, ya dice la palabra, el que quiera conocer, el que quiera gloriarse, que se glorie en esto, en conocerme y en entenderme. Porque puede conocer que soy poderoso, pero no conoce que soy misericordioso, como le pasó a Jonás, ¿no? Que no entendía, ya sabía yo y tal, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Y hoy el tema de hoy es precisamente Jesucristo es el pan de vida. Es una declaración que hace. Vamos a hablar, tengo mucho texto, de forma que no voy a explicar todo el texto porque es muy largo, casi todo el capítulo número 6 del Evangelio de Juan está hablando de este tema. Pero sí que voy a ir haciendo algunas lecturas para posicionarnos, ¿verdad? El apóstol Juan, como todos los que escriben, ellos estuvieron allí. No solamente caminaron con Jesús, veían las caras del que cree, las caras del que tiene fe y lo recibe, las caras del que ha sido sanado y está gozoso, las caras de los fariseos celosos porque la gente se iba a poner, las caras de los cizañeros, como dice en otra ocasión, vosotros sois la cizaña, dice, son los hijos del diablo, están ahí estropeando, metiendo cizaña, ¿verdad? Para que no crean quién es Él, ¿verdad? Entonces, vamos a leer todo el capítulo. El capítulo 6 empieza hablando acerca de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Porque luego el tema de yo soy el pan de vida, pues surge a través de unas situaciones, pero para que podamos ver, no voy a hacer mucho comentario, pero en algunos sí que quiero hacer un comentario para que entendamos un poquito mejor todo esto a que viene. Entonces, en Juan capítulo 6, del 5 al 10, pasó lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos, leemos desde el 5, ya os he dicho que aunque leeré mucho, miraré de acotar lo justo y necesario.
cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Primeramente, que hay otros evangelios que sobre el mismo tema llegan a decir: ¿dónde vamos a encontrar? Es que habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿De dónde sacas ese pan? Segunda, ¿cuánto dinero tenemos? Si aunque tuviéramos esa cantidad de dinero, lo único que podríamos comprar es para que coman un poco, un bocadito, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron, como el número de 5.000 hombres. Esto no era desde luego en lo alto de la montaña, sería más en el valle, en los laterales, que estaba más frondoso, ¿verdad? Entonces, ya hemos entrado un poco. Ha ocurrido un milagro. Ha ocurrido un milagro muy grande. De haber habido 5.000 o 10.000 hombres hubiera sido lo mismo. Porque los que conocéis la historia, para no entrar en ella, ¿sabes cómo acabaron las cestas después de que comieran todos? ¿Cómo acabaron? Llenas. Yo sé que el Señor nos está dando un mensaje a nosotros. Lo que yo te doy, una palabra que tú vas a predicar, puedes a tantos, a miles, y al día siguiente y al otro día no acaba. Es como la fuente de agua viva que brota. Entonces, bien, ahí está. Luego saltamos al versículo 14 y 15. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo es que dicen este es el profeta que había de venir al mundo? Porque Moisés, de parte de Dios, dijo: yo enviaré un profeta como Moisés, ¿verdad? Y es importante porque este profeta se lo reconocería porque hacía señales como hizo Moisés. Y hay muchos piensan: bueno, Jesús hizo milagros. No, Jesús hizo milagros porque Jesús, aunque no dijo siempre públicamente yo soy, porque tenía que llegar hasta la cruz, en todo momento estoy diciendo yo soy. Yo soy. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues milagros como ocurrieron en el caso de Moisés. ¿De acuerdo? Solo que no entendieron que verdaderamente este otro profeta era igual que Moisés en cuanto al propósito. Porque Moisés dijo: Dios, yo he descendido para librar a mi pueblo. Y los libró de la esclavitud, estuvo con ellos al frente todo el camino del desierto y los introdujo en la tierra prometida. Hasta ahí vamos bien. La diferencia es muy grande, es abismal. Es abismal porque no habían entendido esa gran diferencia. Cristo es el que ha descendido, es el yo soy, pero ahora es el yo soy, como dice Hebreos, después de haber hablado a través de profetas, porque en el caso del desierto, aunque el yo soy iba delante de ellos y hacía los milagros, el que estaba como portavoz y representante, como sombra del verdadero hasta que viniera el verdadero en persona, entonces resulta que Cristo es el que los salvaría, no de Egipto, sino de la esclavitud del diablo, y les daría vida eterna, y los llevaría a la verdadera tierra prometida, al cielo, a la casa del Padre.
La diferencia es abismal. En todo lo que yo hable hoy, veréis que la diferencia es abismal. Pero ellos no pudieron ver, entendieron que estaba cumplido, se cumplía la multiplicación de los panes y otras cosas que estaba haciendo con el que vendría, ¿verdad? Y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo porque mandó a sus discípulos a la otra orilla, ¿no? Saltamos al versículo 16, donde vemos que en ese transcurso ha mandado a la otra orilla y ves a los discípulos en medio de un mar tempestuoso, conflictivo. ¿Ves? Lo incluyo porque es otra de las señales. Y Juan precisamente está recogiendo para que sepan que este es el yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento hecho carne, ¿verdad? Y entonces dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Amén. Quizás no sea de los estudios que se hacen del yo soy, como el pan, la resurrección, la puerta, pero también es. Este yo soy es el que te quita el temor. Él ha vencido a la muerte, Él es todo. Hermanos, no temáis, es una de las palabras en las que continuamente tenía que estar hablando con los suyos, ¿verdad? Por eso es que, ¿en qué sentido menciono y Juan intercala esto? Porque Moisés, ¿qué hizo? Abrió el mar. ¿Y él qué hizo? Fue a la otra orilla, ¿cómo fue caminando por el mar? No es que pongamos los detalles. A veces uno dice, bueno, pero lo otro era más gordo. Y bueno, si tú lo dices, pues vale. Pero es que aquí no es cuestión de más gordo o más flaco. Aquí es cuestión de si el profeta ese que había de venir, aunque era el Mesías, ¿verdad?, pues verdaderamente cumplía. Y ellos vieron que estaba cumpliendo precisamente todas estas cosas. Luego vemos como la gente busca a Jesús, que se había quedado y no está, y entonces fueron buscándolo hasta la otra orilla, y cuando llegaron a la otra orilla, versículo 25 hasta el 51, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Fíjate, aquí habla del Hijo del Hombre, porque este es señalado Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Gracias, Señor. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Es curioso, porque esto sería de lo que estaban ahí. Hemos visto la señal, verdaderamente este es el profeta que estábamos esperando, está haciendo las señales como hizo Moisés y se identifica. Ya no es porque él lo diga, es porque ha hecho señales. Dime de otro que dé a 5.000, que haga pan, que multiplique de esa forma. Entonces, ahora vienen y le preguntan, ¿qué señal haces tú para que veamos? Yo no sé si os ha pasado, los que tienen gafas, buscar las gafas, buscar a alguien la tienes delante de ti y no lo ves. Es que no lo ves. Eso les pasaba a esto. Esto le empezaba a esto. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio pan a comer pan del cielo. Fijaros que siempre el Mesías a este lo relacionan con el que había de venir y hace las señales. Entonces están siempre desvalorizando. Cuando es al contrario. Es al contrario. El valor del maná que comieron y murieron no es el valor de Cristo, que come de ese pan, tiene vida eterna. Como le dijo a la samaritana, el que beba de este agua, los otros comían y al día siguiente tenían que salir a por maná. Y cuando bebían, los días siguientes tenían otra vez que beber. Pero le dije, no, es que lo que yo tengo ya te sacia, te da vida eterna. No solamente 50 años, sino que está hablando de toda la eternidad. Y lo mismo con el que nuestros padres entonces le preguntan, para que creamos, ¿qué obras haces tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pan del cielo, lógico. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio pan del cielo, pero mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Se fijaron bien que aquí está hablando de dos clases de pan? ¿Verdad? Aquí está hablando de dos clases de pan. El que te lo come, ¡guau!, y te mueres. Y del que te lo tome y tiene vida eterna. Estamos hablando de unas desproporciones, pero ellos lo veían al contrario, ¿no? Es como que lo veían todo lo contrario. Entonces, claro, ¿cómo les habló Jesús? Un poco hacen como la samaritana, solo que la samaritana era sincera, inocente, pero sincera. Que dijo, ay Señor, también esa agua para que ya no tenga nunca más que venir aquí a sacarlo. ¿No? Entonces, claro, dicen, el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Claro. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué gran diferencia, ¿verdad? Os digo que, como pasó con la samaritana, hay una diferencia. Comes y al día siguiente, bueno, al menos yo desayuno y a las 2 horas tengo hambre, y cuando como, a las 2 horas tengo hambre. ese pan, y encima va, te pescas y te mueres. ¿Para qué tanto comer? ¿Para qué tanto cuidarte? ¿Para qué tanto comer verduras? ¿Para qué tanto? Y entonces, vemos que, ¿para qué tanto, verdad? Y entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pero ya os he dicho, versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echaré fuera. He descendido del cielo, porque yo soy, he descendido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que me da, sino que lo resucite el día final. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Si hay mucho tema, el tema del domingo que viene se acerca yo soy la resurrección en la vida, ni comentarios. En el 41 dice, murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Esto es la cizaña. Todos podemos meter cizaña. Pero los hijos del diablo solo son cizaña. Y Jesús, entonces,
Fijaros bien. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Eso no da fe, todo lo contrario. Y los que hacen eso tendrán un castigo mayor. Porque están siendo diablos. ¿Qué es diablo? Es que él trabaja en contra del reino de Dios. ¿Verdad? No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré el día final. Escrito está en los profetas. Todos serán enseñados por Dios. ¿Qué señal más fuerte? Todos serán enseñados por Dios. Yo estoy hablando que Jesús, el yo soy, es el yo soy que descendió, que se presenta como Jehová y dice, bueno, pero ¿qué nombre más tiene? Digo, yo soy. Yo soy el que desciendo, yo soy el que os va a salvar, yo soy el que os estaré delante de vosotros, yo soy el que os introduciré en la tierra prometida. Eso además es un símbolo abismal entre sombra y la realidad que es Cristo. Pero también estaba profetizado todo esto. Dice, una virgen, en Mateo 1:23, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es fruto de hombre, tenía que nacer como humano, usó la naturaleza humana, pero el que lo engendró dentro es el Espíritu Santo. Amén. Y el ser que estaba allí dentro es él, como dijo luego, yo soy antes que Abraham. Amén. Podría haber dicho, yo soy el que caminaba con Abraham camino a Sodoma. Amén. Yo soy el que estaba allí caminando con Adán. Yo soy el que le preparó las pieles como símbolo de lo que yo iba a hacer para salvarlo. Porque yo soy su creador. Yo lo amo. Entonces, dice también en el mismo libro de Juan, capítulo 8, 2 capítulos más allá, como les dice, vosotros sois de abajo. Está hablando mucho porque es importante, es el que desciende. No soy de aquí, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por tanto, Jesús es el Dios que descendió. Lo ha dicho Emmanuel, este ha venido, ¿verdad? Seguimos leyendo. Así que todo aquel que oye al Padre, aprende de él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre, viene de allí, estaba diciendo. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que nunca muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré para vida del mundo. Nosotros no necesitamos mucha explicación, porque entendemos muchas cosas. Vemos como Juan está relatando en el capítulo 6 estas cositas que pasaron, donde dice, el yo soy se hizo carne. ¿Verdad? Pero ahora voy porque hemos caminado en el capítulo 6. Pero ahora vamos a caminar un poquito a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, aunque haya cosas que se han dicho, pero quiero caminar por la palabra. Como este Jehová y este yo soy, lo puedes ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La verdad es que trabajan tanto en el Antiguo Testamento que a veces se pueden confundir el yo soy con ángeles, pero él está activo, estuvo activo caminando con Adán, estuvo activo
allí, cuando Él se presenta como el yo soy, que luego dice, y iba delante de ellos, estuvo activo en todo el momento, en toda la salvación estuvo activo. Cuando empieza desde la caída, que lo cuenta, hasta el Apocalipsis, está súper activo. Ahora uno entiende y dice, mi Padre siempre trabaja, y yo también. A lo mejor no lo hemos visto tanto como trabaja. Sería bueno hacer seguir el rastro de cómo trabaja, ¿no? Qué importante. Él es el alfarero. Él es... En fin. Dice, por eso es que Él ha dejado su rastro. En Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, son textos que los que llevábamos tiempo los conocemos. Pero Jesús tiene que hablar a esa generación. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dicho de otra forma, la vida eterna no está en las Escrituras. La vida eterna está en Jesús, de quien hablan las Escrituras. ¿Me entiendes? Las Escrituras es como el camino, la lámpara que te va a llevar verdaderamente. No son porque tú las tengas la pócima o la fórmula de la salvación. Porque dice, escudriñad las Escrituras porque vosotros os pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Y no es así. Las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro nombre en el que se pueda hacer salvo, ¿verdad? Por eso te digo, entonces siguiendo el rastro, ¿verdad?, de este yo soy, podemos ver a través de toda la historia de la salvación, cómo los lleva, rebeldes, difíciles. No sé si alguna vez has tenido que llevar a un niño que va en contradirección. Es decir, que no quiere y te tira de ti para atrás, ¿no? Y este pueblo quería ir a comer de nuevo las cebollas cuando estaba de esclavos y lo que tuvo que pasar. Y cuando dicen a entrar, no, nos ha venido aquí para matarnos. Y bueno, y esto es siempre dudando de Dios, ¿verdad? Siempre desconfiando de Él. Pero Dios, sin embargo, perseveró. Claro está que estos demostraron que no tenían fe, pues no entraron, ¿vale? No entraron. Por eso habla las Escrituras, mirad, que sepáis que esto pasa, ¿no? Por eso es que la diferencia ya la he mencionado antes, como en la historia, cómo Dios salva a los suyos de la esclavitud de Satanás. Esta es la gran diferencia. Y les da, los salva de la muerte eterna y los lleva a la verdadera prometida, al reino de Cristo, como dice Colosenses. Y nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Verdad? En ambos lugares, lo que ocurrió allí, cuando los libera, lleva hasta la tierra prometida, y con Jesús, cuando Él se manifiesta y con sus discípulos, hay muchas cosas que tú, así como que puedes decir, son paralelas, ¿no? Por ejemplo, yo veo, dice en Éxodo 13, cuando estaban así por el desierto, y Jehová iba delante de ellos. ¿Qué dicen los ángeles? Jesús iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Uy, cuando los llama, iba delante de ellos, pero a los que llama, ¿qué les dice? Os llamo para que estéis siempre conmigo. El llamado es, dormían, buscaban sitios, todo, las 24 horas, de día, de noche. Él los estuvo conduciendo, los llamó a estar consigo, ¿verdad? Para conducir, ¿verdad? Para que estuvieran con Él las 24 horas. Como Él, Jesús está hablando de que la nube, era de noche, era las 24 horas, Dios estaba con ellos las 24 horas. Y ahora la diferencia es que Dios nos llama, porque claro, salir del desierto era muy difícil, pero irte a una fiesta mundana o quedarte
viendo cosas mundanas o cosas por el estilo, es fácil, ¿no? Entonces el Señor dice, no, yo estoy contigo, yo quiero que tú estés conmigo, como le dijo a sus discípulos, ¿verdad? El domingo pasado hablé acerca de yo soy la luz. Y otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta historia, ya lo dije, es otra vez un paralelismo. Pero la diferencia es abismal. Yo me acuerdo de un día iba caminando, leyendo la Biblia y habla de la luz. El que creó la luz, el creador de la luz, es el que mora dentro. No habla de una luz creada, habla de Él. Mira, eso fue suficiente. Tú sabes cuando llegas a un sitio y flotas y caminabas y le dabas vuelta y vuelta y rumiabas, es una diferencia brutal. ¿Cómo vas a comparar al Creador, el cual ya es luz y con lo que Él ha creado, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuando Él dice, yo soy la luz, ¿verdad? Entonces, la luz que tenían en el desierto era un símbolo de la verdadera, pero era temporal. Lo mismo pasa con el maná, era temporal. Comían una y otra vez, todas las noches tenía que venir la luz, durante el día se apagaba y era otra cosa distinta, y con eso y todo, verdaderamente ellos murieron. Dice, yo soy la luz verdadera. Él, o sea, si te diga bien, él no tiene luz, Él es. Yo soy la única luz eterna que no se apaga y alumbra. Aquella luz verdadera, dice el apóstol Juan al principio del Evangelio, ya estaba hablando, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que me sigue no andará en tinieblas. Claro está, que a veces algunos se apartan un poquito de la luz y entonces, ¿verdad? Como cuando te apartas del fuego y a lo mejor hace un frío terrible. Entonces, como el hijo pródigo dijo, no hay mejor que esa canción, una canción que habla del hijo pródigo, para aquellos que no lo han visto. Yo la pondré aquí porque es una canción que te ministra, una canción larga, una canción que en vez de dar una charla, un día de oración, dice, no, la pones aquí y de verdad que te vuelcas a orar porque es una canción maravillosa. La diferencia que hay entre la sombra de una persona y la persona es pequeña, es abismal. La sombra es sombra, la persona es persona. La sombra no habla, la sombra no hace. La sombra simplemente te está presentando una silueta de una realidad que va a venir. Es abismal. Puedo usar la palabra abismal y me quedo corto, porque está hablando de algo que es abismal, ¿no? Entonces, la sombra de una persona con la persona en sí es luz, que les alumbraba a ellos, y la luz de Cristo, ¿verdad? Es la luz que tiene vida eterna, luz que da vida eterna. El yo soy es abismal. Estaban queriendo compararlo, como diciendo, es que tú estás muy por debajo, y no supieron darse cuenta. La diferencia que hay entre el cordero que era sacrificado en el altar es abismal. Cuando ves al Dios hecho hombre, crucificado, es abismal. La sombra de la realidad es abismal. Nosotros tenemos la realidad. Dios nos ha revelado los secretos que tenía a través del apóstol Pablo, nos habla de los secretos. Es abismal. La diferencia que hay entre el maná, que te digo, comían y tenían hambre y morían, con ese yo soy el pan de vida, es abismal, ¿verdad? Y en Juan continúa, Juan 6, capítulo 6, versículos 48-50, dice, le repite de nuevo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron.
Este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto lo entendemos bien en la Santa Cena. Nosotros lo hacemos. Se nos ha abierto esos sellos, como dice a Daniel. Daniel, eso está sellado. Hay cosas que están selladas, pero verdaderamente te das cuenta que Él lo explicó. Es mi carne la que yo voy a dar como sacrificio. Juan el Bautista dijo, este es el verdadero Cordero de Dios. Este es el que Dios va a cargar. Un cordero inferior a un hombre no sirve. Tiene que ser algo superior. No solamente es un hombre sin pecado, sino que además es Dios el que creó. El creador es superior a la criatura. El que no ha pecado es superior. Y Él sí puede ofrecerse a cambio. No puede ofrecerse otro hombre de carne y sangre, hijo de mujer, aunque éste no hubiera pecado. No. Siempre tiene que ser superior. Y Dios dio a su Hijo Dios, que sale de Él, dice, porque sale del seno. No es que salga del seno, nada, lo ha parido. No. Es que el Dios Trino está en una unidad. Y tienes que entender, cuando del seno de Dios sale el Hijo, cuando del seno de Dios sale el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vuelve a mí después de haber hecho su función. Aleluya. Entonces, en Corintios habla precisamente de eso. Jesús dice, así que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa. ¿Qué es lo que quiere Dios que comamos? Porque cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que no coma esta carne, se confundieron, ahí se le cruzaron todas las chispas, ¿verdad? Entonces, pregunto para nosotros, porque todos sabéis qué alimentos son sanos y qué sanos no son sanos. Pero, ¿cómo le gusta al diabético lo dulce? Y al que tiene ácido úrico la carne magra. ¿Cómo nos gusta? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que comamos? Vamos a aclararlo, ¿verdad? Dice en Deuteronomios 8:3, voy a leer, porque está hablando precisamente de ese tiempo en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No sé, ¿habéis pensado alguna vez qué es lo que sale de la boca del Yo Soy? ¿Qué es lo que sale de la boca del Jehová hecho hombre, el Yo Soy? Porque sale palabras de vida. Aleluya, Señor. No cabe duda que de la boca del Señor salen dos cosas. Palabras. La fe viene por el oír. Pero palabras de poder. También son palabras de poder. Son palabras de poder. Y dice en Juan capítulo 6, versículo 63, al cual no llegaremos, por eso me salto, en el mismo texto del que estamos hablando, Jesús aclarando, dice Juan 63, el Espíritu es el que da vida, no el comerme a mí a bocaditos como hacen las llenas que se lo comen en vivo a los demás sitios, no va por ahí. No, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que comamos? Palabra, aleluya. Su palabra.
Aleluya. Porque a veces leemos eso y dice, todo lo que sale de la boca de Jehová es vida para el hombre. Por eso que sí que me importa eso, Veo que en la palabra de Romanos, la fe viene por el oír la palabra. Porque sin fe no te puedes apropiar. Porque esto no es algo que, yo lo quiero, aquellos querían apropiarse. Y dijeron, no, vinisteis no por fe, vinisteis por interés. Como si Jesús no lo supiera. Él en Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, y yo lo sé todo. Todo. Aleluya. Pero soy misericordioso. Cambia, aún estás a tiempo. Hasta el último aliento de tu vida estás a tiempo. Y el poder, mi palabra, la palabra que sale de mi boca, la palabra que sale de mi boca, ¿quién mandó aquel pan que vino? ¿De qué vino? ¿De dónde salió? Del cielo no, vino porque la palabra de Dios Aleluya. lo mandó. Amén, Jesús. Pero es importante, vemos que cuando Lázaro había muerto, Jesús le dice, fuerte, no voy a gritar, porque luego pega un pico en el ayuntamiento lo sabe. Lázaro, palabra, te alimentas de su palabra. Yo sé que eso lo habéis visto. ¿Quién no ha? El Señor ha hecho cosas en su vida, cosas que le ha pedido, cosas que han ocurrido. Es la palabra, es la misma palabra. Él manda. Él manda, puede mandar a sus ángeles, todo lo que sea. El tema del próximo domingo, precisamente, será sobre yo soy la resurrección de vida. La diferencia que hay entre la sombra de una persona, repito, y la persona es abismal. La sombra es sombra, no más. Todas estas diferencias de lo uno y del otro son abismales. También es abismal la diferencia donde van a ir algunos a vivir eternamente la muerte y a donde van a ir a vivir otros eternamente la vida. Es abismal. La gente no es consciente. Lo que Jesús estaba ofreciendo no es consciente. No es consciente. Y a veces nos comportamos como inconscientes. Por eso es que entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Eso está en el versículo 28 que ya hemos leído. Y le respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que la envió. Oh, gloria, amén, Jesús. Las grandes cosas. Y aquí estamos. Tenemos que tener prontos bautismo. Nuestra hermana Cecilia, que no está, porque, en fin, por una serie de situaciones, no puede estar. Yo sé que ella estar aquí es un banquete. Pero hay otros. Jesús fue a la cruz. No dijo simbólicamente. Todas las cosas se basan en realidades. Y el bautismo es importante. Para el Señor es importante. Para Él fue la cruz. Yo te doy un mensaje. Ahora tú dame un mensaje. Acéptame. Hazlo delante de testigos que verdaderamente tú has muerto y yo te resucito. Que yo ahora soy tu Señor. Os lo digo para que aquellos que aún no son bautizados y quieran hacerlo. La verdad es que solo hay una cosa importante en la vida. ¿Tienes la vida eterna o no la tienes? Simplemente, esa es la diferencia. O sea que si alguien luego pues podemos hacerlo. Damos gracias al Señor. Vamos a ponernos de ti, vamos a orar, luego estaremos cantando y luego nos despediremos. No vayáis después de la música porque también vamos a estar despidiéndonos.
Padre bueno, te damos muchas gracias. Aleluya, Padre. Porque tú no diste simplemente esas semillas llamadas maná. No habiendo otro que fuera superior, sino que mandaste al propio Creador, el que creó a Adán y Eva, el cual verdaderamente fue ese Cordero del que hablaba las Escrituras. Los demás no salvaban, solo eran símbolos. Tú, Señor, con un solo sacrificio, nos has salvado. Ciertamente, te damos muchas gracias. Te hemos conocido y queremos conocerte más. Como tu siervo Pablo, que aunque ya tenía tantas experiencias, es tanto lo que quería más de ti, que dejó todo como basura y su mirada estaba en ti. No tengo otro proyecto en mi vida, yo solo tengo un proyecto en mi vida. Ese proyecto es Jesús. Llegar a ser como Jesús, experimentar su poder. Él está en mí y a través de mí. Gracias, Señor. Nosotros queremos también, Señor, claramente. Reconocemos, Señor, que para ti todo es posible. Incluso los imposibles. Como aquella mujer que se acercó a ti y nunca nadie había sido sanado por el hecho de tocar el vestido. Pero ella dijo, ¿por qué no? Solo con tocar su vestido. ¿Por qué no? Cosas que aunque no estén allí, tú puedes entrar allí a la presencia de Dios. Como hizo Ana, la madre de Samuel, como vimos el jueves, que dice que ¿a qué estás haciendo? Cuando le preguntó. Y en vez de decir oramos, dijo, estoy derramando mi alma. Llámale como te dé la gana, pero entra en su presencia. No uses palabras retocadas, ábrele el corazón, porque eso es lo que Él quiere. Ese es el perfume que Él quiere. Porque Él es el Todopoderoso. O sea que le damos gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Jesús, porque no nos ha dejado solos. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Y gracias porque tu palabra se sigue proclamando. Tu palabra es eterna. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, bendice esta semana. Bendice a tu iglesia. Verdaderamente, llévalos, Señor, a caminar contigo. Que hagan caminatas con tu palabra, caminatas contigo, para que te crezcan, para que tengamos más fe, porque la fe es lo que a ti te agrada, cuando nos acerquemos a ti, sabiendo que tú eres galardonador de aquellos que se acercan a ti. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Tu palabra es lo más hermoso que tenemos en este mundo, a excepción, claro está, del Dios mismo, del Espíritu Santo. Pero tu palabra es lámpara a nuestra vida. Gracias por ella, oh Dios. Te pedimos hambre, pero hambre de tu palabra, porque ella verdaderamente es muy diferente. Gracias por ella. Por eso que te ponemos delante de ti esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.